¿Qué tal? ¿Cómo dicen que les va? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal y a otro episodio de Cafecito del Día, donde nos sentamos a hablar sobre novedades en relación a lo literario y en general, y debatimos, charlamos del tema del día, recomiendo libros, series o películas, y a lo último comparto un regalito audiovisual por bancar la parada. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo a quien creas que le puede gustar. Sin más que decir, empezamos. Hoy les traigo una nueva recomendación de un libro llamado Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. Todo muy pum para arriba, chicos, sí. Leila Guerriero es escritora, periodista y cronista argentina. Este libro se publicó en 2005. Si vos estás pasando por una situación respecto a este tema, es preferible no leerlo y dejarlo para después. El libro es una crónica, para el que no lo sabe, tiene que ver con la recopilación de hechos históricos. No tiene ficción de por medio, sino que se busca una verdad, o al menos se busca una mejor aproximación a los hechos, y, y estos mismos hechos están narrados de manera cronológica. Leila Guerriero entonces recopila historias trágicas en un pueblo del sur llamado Las Heras, que queda en Santa Cruz. En 2002, Leila se acercó al pueblo para investigar y tener información respecto a una ola de suicidios que ocurrieron a finales de los 90. Luego de un suicidio de un joven, existió una cadena de suicidios que le siguieron. Y la periodista de algún modo se preguntaba qué era lo que ocasionaba todo esto. Buscó la relación en los casos, yendo a entrevistar a personas del pueblo, a familiares y amigos de las personas fallecidas. Eran casos muy diferentes entre sí, que sufrían distintas cosas, que posiblemente los llevó a ver el suicidio como un escape ante los problemas que atravesaban, como embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, rumores del mismo pueblo, problemas familiares, abusos, depresión como una de las causas y pobreza. Pero lo que encontró a rasgos generales, que relacionaba los casos en algún punto y se entrelazaban, es que primero en principal los suicidas eran todos jóvenes y vivían en un pueblo donde hacía muchísimo frío, con un viento descomunal, no ese vientito que estamos acostumbrados nosotros, los que no vivimos en el sur, sino un viento realmente terrible, en el cual no pueden ni andar en bici, ni salir de casa, ni hacer cosas cotidianas. Vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Tan fuerte es este viento, que en una entrevista Guerriero cuenta lo difícil que era dormir para ella por el ruido que ocasionaba este viento. Además, otra de las cosas que vio es que no existían carreras para seguir después de terminar el secundario. No había fuentes de empleo, no había cines, no había eventos, no había plazas, ni ningún tipo de opción para salir y despejarse. El clima tampoco ayudaba. Entonces, en ese contexto de encierro, de desocupación, de desempleo, de nula esperanza para el resto de los jóvenes que tenían que rebuscárselas para subsistir y que en muchos casos debían irse a otra ciudad, y que en la mayoría de los casos muchos no tenían esa oportunidad. Lo que termina generando entonces una pérdida de sentido. En el pueblo existían distintos mitos en torno a los suicidios, en búsqueda de una explicación de por qué pasaba todo eso, y uno de ellos era que los culpables de todo eran las sectas, por ejemplo. Me gustaría leer algunos fragmentos que más me interesaron y que creo que se explican mejor por sí solos. Acá, si no sos fuerte, si no tenés empuje, se te van apagando las ilusiones. A veces, no te creas, yo creo que esa idea de quitarse la vida la ha tenido todo el mundo. Es que te cansa. Eso, te cansa. Señaló la puerta. El viento pateaba para poder entrar. Cerca de ahí, una sobrina le gritaba: Tío, se mató Carolina. Se mató Carolina. ¿Cómo se va a matar? Si iba a buscar al pibe para una fiesta. Si iba a ir al acto. Como si eso
una promesa, un plan, un simulacro de futuro, pudiera ser, una vez más, el escudo infalible contra toda muerte. Muchas editoriales rechazaron este libro por el tema que toca, que es el suicidio, que era y es un tabú, algo de lo que no se suele ni se solía hablar, pero que finalmente tuvo su lugar en las editoriales. En una entrevista, Leila comentó que le interesaba mucho el tema sobre el suicidio desde muy chica, que solía leer a filósofos existencialistas franceses, y ahí fue cuando se encontró a Albert Camus con el mito de Sísifo, eh, y al leerlo le removió algo y sintió mucha curiosidad con estos casos. Nunca tuvo ideas suicidas, pero sentía que podía comprender el suicidio. Lo que sí, tuvo experiencias cercanas de personas que se han suicidado, como por ejemplo una amiga. Ese fue un acercamiento temprano. Y en la entrevista recordó la vergüenza de la novedad del momento, el silencio en torno al recibir esa noticia tan trágica y cómo el suicidio era una mala palabra. En una parte de la entrevista dijo lo siguiente: hay una falta de escucha social, ausencia de la conversación de ciertos temas como el suicidio, la falta de perspectiva para los jóvenes. Todo eso que está ausente termina produciendo un silencio estruendoso y mucha gente termina explotando por eso. El suicidio es un problema social real y no se habla del tema. Es cierto que los suicidios ocurrieron a finales de los 90, pero también es cierto que en 1991 comenzó el proceso de privatización de YPF bajo el ala de Repsol y el gobierno de Menem. De este modo, Santa Cruz se transformó inmediatamente en el segundo territorio más importante de petróleo en todo el país. Y este no es un dato menor. Guerrero nos lleva a un primer acercamiento en el primer capítulo y nos dice: en 1991 comenzó el proceso de privatización de YPF en manos de Repsol y el paraíso empezó a tener algunas fallas. Desde ese año gobernaba la ciudad un hombre del peronismo, Francisco Vázquez, que permaneció en la intendencia hasta 1999. Durante su mandato, YPF redujo el personal, tercerizó procesos y de tener aproximadamente 50.000 empleados en todo el país, pasó a tener 5.000. No hubo cómo evitar el impacto. De a poco, con más ímpetu, desde 1993, la crisis hizo furor en la ciudad. En 1995, el desempleo trepó el 20% y 7.000 personas se fueron de las eras. En el capítulo 2, hace mención a los suicidios en cadena. Fueron 12. Entre marzo de 1997 y el último día de 1999, se suicidaron en las eras 12 hombres y mujeres. 11 de ellos tenían una edad promedio de 25. Ese fue un fragmento del capítulo número 2. No es casualidad que los suicidios coincidan con la época en que gobernaba Menem y donde todas sus decisiones políticas neoliberales golpeaban salvajemente a los sectores más pobres y más precarizados. Hay una relación evidente entre las decisiones de los más jóvenes sobre no continuar con sus vidas respecto a la crisis económica que estaban viviendo en ese momento y cómo sus recursos naturales eran explotados y además no habían fuentes de trabajo. Hay dos fragmentos que me guardé para mostrarles que retrata esto de una forma muy cruda y que me gustaron además bastante. La provincia de Santa Cruz es chica y con lo que hay acá se podría mantener a la provincia entera. En cambio, las cosas de acá se las llevan ustedes a Buenos Aires. Si la plata de Santa Cruz quedara en Santa Cruz, habría mucho más trabajo. Que la culpa de todo la tienen ustedes, los porteños. Si Buenos Aires tiene luz, es porque se fabrica acá. Si tiene gas, es porque lo hacemos acá. Si queremos, les cortamos el gas y sonaron. Ustedes piensan que acá somos todos indios. Ojalá que la Patagonia fuera un país aparte. Sería un país rico. Sí, seguro. No habría que repartir nada. Ustedes, los del norte, vienen y se llevan lo mejor. Y los que vivimos y aguantamos todo, somos nosotros. El que se va de la casa a las 5 de la mañana para ir al campo soy yo, no ustedes. Usted prende la luz y tiene luz. Prende el gas y tiene gas.
En conclusión, el libro no se trata de un morbo con el dolor ajeno, no se trata de explicaciones reduccionistas o individualizadas, donde la culpa del suicidio la tiene el propio suicida o la familia. Guerrero va más allá del típico razonamiento ante la muerte de los distintos jóvenes y busca una verdad, la historia más detallada, el otro lado, la otra cara. Con esta investigación profundiza en que el problema no es solo un factor y que no sería correcto encasillarlo en se mató porque lo dejó la novia, se mató porque esto y aquello, sino que nos hace ver las partes de un todo que no se debe de dividir de a fragmentos. Entendemos además que aparte de los problemas personales y sus historias que atravesaban cada uno de ellos, las condiciones de vida eran pésimas, tanto en el aspecto laboral, la falta de expectativa, el ajuste hacia determinados sectores, la misma inflación, el aspecto académico, porque para estudiar después del secundario tenían que irse a vivir a otro lado, y si es que podían, la ausencia de contención social y la nula presencia del Estado, las malas condiciones de atención en un hospital público, en donde pareciera que acudir a un tipo de contención profesional era y es un lujo para pocos. El extractivismo, la explotación de sus recursos naturales y el clima, evidentemente también, los nulos encuentros y eventos sociales y culturales como distracción ante tanta muerte. Todo esto son sumatorias de cosas que hacen que la misma persona que se encuentra con ese estilo de vida termine por visualizar nada más que una oscuridad próxima. O sea, después de esto no hay nada, no hay futuro y nada me espera. Sin ir más lejos, el lugar donde vivo se le acerca bastante, porque hay pocas fuentes de trabajo, no hay fábricas, hay pocas ofertas académicas, el frío muchas veces no nos permite salir, ni tampoco podemos apreciar nada, está todo cerrado y parece un pueblo fantasma. No hay eventos y si hay son muy pocos, en los cuales las personas prefieren quedarse muchas veces en sus casas. Las condiciones de las escuelas y los hospitales dejan muchísimo que desear y sobre todo la atención en la salud mental. Hay casos como el mío, que sufrimos un abandono de parte tanto del hospital como de ciertos profesionales, porque todo el sistema está colapsado, por lo que muchos terminan por suicidarse ante tanto desamparo. Es todo muy sacrificado, tenemos que esperar el colectivo más de una hora entre el frío y la lluvia. Parece que viviéramos siempre para y por el turismo y no para nosotros mismos. Es como morir y no tener ningún tipo de continuación después del verano. Entonces hay que esperar el siguiente verano para que haya vida, trabajo, eventos, salidas y etcétera. Es una contracara que solo lo puede entender alguien que vive en un lugar así. Como persona que vive en un lugar parecido, es cierto que el ambiente, el clima, el contexto, las decisiones económicas y políticas y el abandono total del Estado contribuyen respecto a estas decisiones trágicas. Ese texto o poema, como quieran llamarle, lo escribí yo y fue un gusto compartirlo con ustedes, así que espero que lo hayan disfrutado. Si llegaste hasta el final, quiero agradecerte por brindarme tu tiempo, por pasar un rato ameno conmigo, en el que puedes hacer otras cosas, pero decidiste ponerme de fondo. Tengo pensado sostener esta sesión al menos una vez por mes. Es un programa que va a variar y es un espacio propio para compartir lo que me interesa y tener un acercamiento con ustedes. Pueden comentar y opinar sobre el tema que más les haya gustado, compartirlo a quienes creen que les puede interesar, darle like, suscribirse si no están suscriptos. El video terminó y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero verlos en el próximo video.